En la época medieval, el calor no era un bien fácilmente accesible para la gente, especialmente para los de clase alta. Transformar sus viviendas en refugios acogedores exigió un pensamiento inventivo y una utilización juiciosa de los recursos disponibles. A pesar del frío exterior, se aseguraron diligentemente de que sus casas permanecieran cálidas. Pero no se equivoquen, estas no eran las típicas chimeneas contemporáneas en las que el calor se consigue con solo pulsar un botón. Se trataba de entidades colosales y voraces que consumían madera con la veracidad de unos adolescentes que asaltan un refrigerador. No exagero cuando digo que algunos hogares quemaban más de 150 troncos cada semana. Esa madera es suficiente para construir una pequeña cabaña solo para mantener el calor durante 7 días. El punto focal del castillo de cualquier noble no era un trono ornamentado ni retratos de antepasados de rostro severo. Eran estas inmensas chimeneas. Los sirvientes desfavorecidos viajaban por los bosques, recogiendo leña como si su supervivencia dependiera de ello, lo que en cierto modo era así. Los ingeniosos métodos para mantenerse caliente dependían de alimentar diligentemente a estos gigantes que escupen fuego. Ahora, usted podría asumir que tener una chimenea significa vivir en un paraíso tropical, pero estaría equivocado. Incluso con estos rugientes infiernos, los castillos permanecieron lo suficientemente fríos como para almacenar helado. Si ya se hubiera inventado, el calor que emanaba de esas chimeneas sería parecido al de ese amigo que acumula bocadillos. Se mantuvo obstinadamente localizado. Esto significaba que los nobles medievales estaban esencialmente involucrados en un juego perpetuo de sillas musicales, excepto que en lugar de que la música cesara, buscaban lugares con más calor. Pero aquí es donde realmente se demuestra su inteligencia. Comprendieron que el humo no debería simplemente permanecer allí como un huésped no deseado. Por lo tanto, la invención de las chimeneas fue una innovación transformadora. Por fin se podía respirar y estar algo cálido al mismo tiempo. Revolucionario. Hable acerca de ser ingenioso con lo que tenía. Los individuos verdaderamente ricos se volvieron aún más sofisticados. Establecieron lo que me gusta llamar autopistas de calor a lo largo de sus castillos instalando múltiples chimeneas. Las habitaciones cruciales se ubicaron estratégicamente cerca de estas fuentes de calor, mientras que las áreas menos vitales. Bueno, digamos que si fueras un noble medieval y alguien propusiera una reunión en la Torre Norte en enero, probablemente no fuera tu aliado. Esta distribución estratégica de chimeneas fue su interpretación de la calefacción multizona contemporánea. Aunque en lugar de presionar botones en un termostato, había que convencer a varios sirvientes para que subieran continuamente leña por numerosos tramos de escaleras. Y lo mejor de todo es que estas chimeneas no servían únicamente para calentar. Se convirtieron en el equivalente medieval de las redes sociales, donde circulaban todos los chismes más jugosos. Todos se reunían a su alrededor, intercambiando historias y probablemente lamentando el clima. Algunas cosas son eternamente consistentes y es necesario idear formas ingeniosas para lograr comodidad. Mientras sus nobles traseros probablemente estaban congelados, todo mientras disfrutaban de ese abrazo perpetuo de comodidad que se esforzaban tan intensamente por mantener. Si bien las chimeneas garantizaban que las áreas comunes se mantuvieran razonablemente cálidas, la hora de acostarse presentaba sus propios desafíos helados. Sin embargo, los nobles medievales no estaban dispuestos a permitir que un pequeño inconveniente como las bajas temperaturas comprometiera su bello descanso. Sus dormitorios eran similares a los primeros spas de sueño de lujo del mundo, sin los tratamientos de pepino para los ojos y con una abundancia de plumas. Déjame describir estas camas. Aquí estamos hablando de una comodidad seria, similar a la de una nube. Los ricos llenaban sus colchones con las plumas más exquisitas que el dinero podía conseguir. Y la cama del noble podría contener plumas recogidas de más de 100 pájaros. No es de extrañar que durmieran hasta el mediodía. Tampoco quisiera abandonar ese mullido santuario. El verdadero genio estaba en las capas. Primero, estaba la lana y la ropa de dormir, porque nada evoca tantos dulces sueños como el amanecer de una oveja. Luego vinieron las mantas. No una, ni dos, sino a veces hasta 7 capas de colchas de lana pesada. Para cuando uno terminaba de ponérselas,
el mero hecho de meterse en la cama era probablemente el principal esfuerzo físico del día. Pero aquí está mi toque personal favorito, el calentador de cama. Antes de retirarse por la noche, los sirvientes utilizaban estas cacerolas de metal llenas de brasas calientes y las deslizaban entre las sábanas como una bolsa de agua caliente medieval. Simplemente evite darse la vuelta demasiado bruscamente o podría experimentar algo más que una cama tibia. Un paso en falso y de repente te encuentras inmerso en una representación medieval del suelo de lava. La resistencia de los pies a la cabeza era la cama con dosel y sus pesadas cortinas. Estos no eran meramente decorativos o para mantener la privacidad. Eran esencialmente sacos de dormir medievales. Una vez corridas esas cortinas, habitabas tu propio y pequeño capullo de calidez. Además, eran notablemente eficaces para amortiguar el sonido de los dientes al castañetear. Y ni siquiera empecemos con las alfombras. Estas no eran las típicas alfombras de IKEA. Fueron inversiones serias en la comodidad del pie. Porque seamos honestos, nada arruina una mañana acogedora más rápido que poner los pies descalzos sobre un piso de piedra que parece como si hubiera estado almacenando hielo desde el invierno anterior. Los ricos importaban alfombras exóticas de tierras lejanas, creando así lo que podría ser el primer sistema de suelo radiante de la historia. Hoy en día, los nobles medievales mantenían compañeros de habitación bastante poco convencionales cuando se trataba de preservar el calor. Los gatos no eran simplemente adorables compañeros que descansaban junto al hogar. Eran bolsas de agua caliente vivientes y ronroneantes. Pero los verdaderos héroes anónimos fueron los animales más grandes. Algunos nobles incluso invitaban a su ganado a quedarse en casa durante el invierno. Hablemos de una reunión exclusiva en interiores. Los estudios indican que una sola vaca podría elevar la temperatura entre 5 y 10 grados en su vecindad inmediata. Los nobles medievales básicamente poseían sus propios sistemas de calefacción portátiles, aunque con más mugido. Antes de que arrugues la nariz con disgusto, dime que no fueron del todo bárbaros al respecto. Estos calentadores de 4 patas ocupaban sus propias zonas designadas. Hablando de lana, los nobles medievales no solían desfilar por las pasarelas de la moda con sus atuendos invernales. Pero ciertamente sabían cómo vestirse para el éxito, si el éxito se define como evadir la transformación en un carámbano humano. Su estrategia en materia de vestimenta era fundamentalmente, más es más. Y elevaron la superposición de capas a una forma de arte enteramente nueva. Empezando por la capa más interna, aparecieron las prendas interiores de lino. Sí, incluso los nobles poseían ropa interior medieval, pero a diferencia de nuestra ropa interior básica de algodón, esta estaba diseñada específicamente para atrapar el aire cerca del cuerpo. Después vinieron las túnicas y los vestidos de lana, frecuentemente confeccionados con la mejor lana de oveja que el dinero podía conseguir. Dato curioso, el conjunto de invierno de un solo noble podría utilizar lana procedente de hasta 5 ovejas. Y estos no eran los típicos suéteres que pican. Hablamos de prendas tan exquisitamente elaboradas que algunas han perdurado en colecciones de museos hasta nuestros días. Lo que realmente causó sensación fueron las capas exteriores. Los nobles ricos se cubrían con pieles y terciopelos que provocarían envidia en cualquier entusiasta de la moda contemporánea. Las capas furling no eran simplemente símbolos de estatus. Eran esencialmente mantas móviles. Y cuando digo pelaje, no me refiero a un simple recorte aquí y allá. Estas capas a menudo estaban forradas con múltiples pieles de zorro o de martín, lo que creaba un microclima cálido para sus privilegiados usuarios. Pero aquí es donde se vuelve realmente ingenioso. En realidad, su ropa estaba diseñada para brindar calor. Las costureras y sastres de la época eran similares a los ingenieros térmicos medievales. Diseñaron prendas que se ajustaran en puntos estratégicos, creando bolsas de aire que atraparan el aire caliente cerca del cuerpo. Era como poseer un efecto invernadero personal sin las preocupaciones medioambientales. El terciopelo sirvió como contraparte medieval de los tejidos de alto rendimiento actuales. Sus densos pilotes atrapaban el aire y proporcionaban un aislamiento excepcional.
Un noble que vestía una túnica de terciopelo forrada de piel caminaba esencialmente con el equivalente medieval de un traje espacial de la NASA, aunque sin casco y con considerablemente más bordados. El aspecto verdaderamente inteligente fue cómo estos equipos fueron diseñados para sinergizarse con todos sus otros métodos de calentamiento. Estas capas funcionaron perfectamente cuando estaban sentadas cerca de una chimenea. No impidieron el movimiento al acurrucarse en sus camas de plumas y realmente se beneficiaron del calor ambiental proporcionado por su sistema de calefacción para animales en el interior. Los nobles podían parecer pavos reales demasiado peludos, pero sentían calor ante pavos reales disecados. Y no olvidemos los accesorios. Guantes forrados de piel, botas acolchadas de lana y capuchas que provocarían la envidia de cualquier aficionado a las sudaderas modernas. Vestirse por la mañana probablemente era similar a prepararse para una expedición al Ártico. Pero al menos lucían fabulosos y al mismo tiempo se mantenían calientes. Aunque cabe preguntarse, ¿cómo lograron consumir sopa sin sumergir inadvertidamente sus mangas de piel en ella? Cuando se trataba de mantener la calidez de un castillo, los constructores medievales eran auténticos genios a la hora de pensar a largo plazo. Esos enormes muros de piedra no servían únicamente para repeler a los ejércitos invasores. Eran baterías térmicas medievales construidas hasta un espesor de 12 pies en algunos casos. Eso equivale a la altura de 2 hombres altos parados uno encima del otro. Estos muros realizaron algo notable. Absorbían el calor durante el día como una esponja de piedra y lo liberaban gradualmente durante la noche. Las piedras tampoco fueron seleccionadas al azar. Los constructores eligieron deliberadamente piedras densas conocidas por su excelente retención del calor, superando incluso la tenacidad de su abuela al aferrarse a las recetas familiares. Durante los días de verano, estas paredes se calentaban bajo los rayos del sol y, al caer la noche, irradiaban ese calor a las habitaciones. En invierno, capturaban todo el calor que podían obtener de esas chimeneas rugientes que mencionamos antes. Las ventanas, bueno, eran más bien como saeteras con delirios de grandeza. A los nobles medievales no les gustaban especialmente las ventanas que iban del suelo al techo. Principalmente porque aún no dominaban la producción de grandes paneles de vidrio, pero también porque entendían que ventanas más grandes equivalían a una mayor pérdida de calor. Sus ventanas eran pequeñas y estaban ubicadas estratégicamente, generalmente en paredes orientadas al sur, donde podían captar la mayor cantidad de luz solar. Eran como los paneles solares antes de que se pusieran de moda, excepto que en lugar de generar electricidad, dejaban pasar un calor precioso. Los constructores emplearon otra técnica inteligente. Construyeron estas ventanas con una ligera inclinación. La abertura exterior era más estrecha que la interior, lo que significaba que podía infiltrarse menos aire frío, pero la luz solar podía dispersarse más ampliamente una vez que entraba en la habitación. Era como poseer un sistema de focos medieval, excepto que en lugar de iluminar a los artistas, resaltaba el hecho de que los arquitectos medievales realmente conocían su oficio. Los muros eran tan sólidos que la gente, e incluso los chismosos, tenían dificultades para atravesarlos. Pero ese grosor significaba que uno podía pararse junto a una pared durante una tormenta invernal y sentirse apenas más fresco que el resto de la habitación. No está nada mal para quienes no tienen libros de texto de física ni cámaras termográficas. Hablando de garantizar la comodidad de arriba a abajo, los nobles medievales no se centraban únicamente en las paredes. Miraron hacia arriba y se preguntaron, oye, ¿qué pasa con el techo? Su solución fueron los techos de paja, que eran esencialmente el equivalente medieval de un gorro de invierno para sus casas. Hablamos de capas gruesas de paja o de caña, tan densamente compactadas que apenas se puede introducir el dedo. Estos no eran simplemente cortes de césped básicos para las casas. Atraparon el aire caliente que intentaba escapar hacia arriba y evitaron que el aire frío se infiltrara hacia abajo, funcionando como el plástico de burbujas de la naturaleza. Lo bueno de todo es que estos techos eran sorprendentemente inteligentes. En verano, repelían el aire caliente y en invierno, retenían el aire caliente. Es como si hubieran inventado el control climático mucho antes de que el control climático fuera siquiera un concepto.
Además, cuando llovía o nevaba, el agua se escurría fácilmente en lugar de absorberse, lo que demuestra que a veces las soluciones más simples son, de hecho, las más eficaces. Y aquí hay un dato fascinante. Un techo de paja bien mantenido podría durar hasta 60 años, más que muchos techos modernos actuales. Aunque supongo que cuando la alternativa era soportar un invierno helado, te aseguraste de que el trabajo se ejecutara correctamente la primera vez. Aunque esos cómodos techos de paja impedían que el calor escapara hacia arriba, los nobles medievales idearon otra brillante estrategia para maximizar cada ápice de calor que pudieran adquirir. Transformaron el invierno en temporada de fiestas. Descubrieron algo que los estudiantes universitarios en dormitorios estrechos redescubrirían más tarde. El calor del cuerpo es calentamiento gratuito. Pero a diferencia de las grandes reuniones contemporáneas, los eventos sociales medievales eran asuntos decididamente más refinados. Bueno, la mayor parte del tiempo. Los grandes salones de los castillos medievales solían acoger reuniones en las que convergían decenas de personas. Y no solo para estimular la conversación. Los científicos nos informan hoy que una sola persona genera aproximadamente la misma cantidad de calor que una bombilla de 100 vatios. Ahora multiplica eso por 50 o 60 personas dentro de un gran salón y esencialmente habrás creado un sistema de radiador medieval alimentado por chismes y vino. Estas reuniones no eran simplemente iniciativas de calefacción colectivas y aleatorias. Los nobles organizaban elaborados festines que podían prolongarse durante horas. Entre el calor corporal colectivo, los fuegos crepitantes y toda la comida caliente que se servía, estas fiestas podían elevar la temperatura de un gran salón en varios grados. Añade un poco de baile, porque nada te calienta tanto como intentar un baile medieval vestido con 7 capas de lana, y tendrás un aparato de calefacción apropiado. La inteligencia residió en cómo estructuraron estas reuniones. Reuniones importantes, prográmelas para la parte más fría del invierno. Gran ayuno. Conviértalo en una extravagancia de varios días en enero. De repente, ser una mariposa social no se trataba solo de mantener tu posición social. Se trataba de mantener la temperatura corporal central. Los músicos actuarían, los narradores compartirían historias y todos se reirían un poco más ruidosamente de lo estrictamente necesario. Después de todo, un mayor movimiento equivale a una mayor generación de calor. Los verdaderos expertos entendieron que un debate animado sobre política o el nuevo tapiz del vecino podía calentar una habitación más rápido que cualquier chimenea. Los nobles medievales operaban básicamente gracias a la calefacción impulsada por el drama. Y lo mejor es que nadie tenía que sentirse cohibido por quedarse demasiado tiempo en esas reuniones. Después de todo, no estaban siendo socialmente incómodos. Contribuían al sistema de calefacción comunitario. Se trataba, en esencia, de conciencia ambiental medieval en su máxima expresión. Pero algunos nobles no se conformaban únicamente con el calor corporal y las chimeneas. Los verdaderamente opulentos instalaron lo que me gusta llamar el sistema de calefacción por suelo radiante medieval, el IPPOC. Piense en ello como el predecesor medieval de la calefacción por suelo radiante contemporánea, solo que con más humo y considerablemente más trabajo manual. El sistema era notablemente simple. Un horno calentaría el aire que circulaba a través de espacios huecos debajo de los pisos y a veces dentro de las paredes. Imagínese paseando sobre baldosas cálidas en pleno invierno. Bastante lujoso para la época medieval, ¿no te parece? Los pisos calefaccionados irradiarían calor hacia arriba, creando un ambiente acogedor que incluso los nobles amantes de las fiestas envidiarían. Por supuesto, mantener un hipocosto no era exactamente un paseo tranquilo en un parque cálido. Esto exigía una atención constante por parte de los sirvientes, que debían mantener el horno encendido y eliminar el hollín. Pero para aquellos que podían permitírselo, tener pisos cálidos era el mayor lujo medieval, similar a tener asientos de automóvil con calefacción en un mundo de bancos de madera. Hablando de mantener el calor desde abajo, mientras algunos nobles calentaban sus pisos con hipercosto, la fuente de calor preferida de todos se originaba en la cocina del castillo. Lo ingenioso es cómo maximizan el calor generado al cocinar. Los guisos y las sopas no eran opciones culinarias populares solo porque eran abundantes.
Estos platos requerían horas de cocción lenta, lo que implicaba que el fuego de la cocina permanecía encendido durante periodos prolongados. Los nobles esencialmente inventaron la primera olla de cocción lenta de estilo medieval. Y esas piedras calientes utilizadas para cocinar se reutilizarían y se arrojarían a recipientes para calentar vino o cerveza, creando así el primer sistema de bebidas calientes del mundo. La cocina estaba tan cálida en todo momento que los sirvientes a menudo entraban a escondidas simplemente para descongelar sus dedos congelados en medio de los constantes incendios para cocinar. Piedras calientes y vapor saliendo de ollas hirviendo. La cocina parecía un spa medieval solo que con más cebollas y considerablemente menos aromaterapia. Las estrategias empleadas por los individuos de la clase alta medieval para calentar sus hogares eran notablemente inventivas y combinaban a la perfección la practicidad con los recursos fácilmente disponibles.